prostática benigna, que es la que aparece a partir generalmente de los 50 años, ¿sí? Que trae estos trastornos para vaciar, que está presente en la mayoría de los hombres a los 80 años, y que tiene que ver con la edad, con los testículos funcionantes por la fisiopatología, la producción de dihidroepiandrosterediona, pero es una patología con buen pronóstico, es una patología que no genera mayores inconvenientes o mayores problemas, porque tiene sus tratamientos y su resolución. ¿Sí? Un poco de anatomía normal, vemos la vejiga normal, la vejiga es un globo, siempre le digo a los chicos que cursan por ahí, a la salida del globo, el pico del globo para donde va la uretra, donde sale el pene, está la próstata. Esto es un corte frontal primero, donde vemos el trígono, que es el tracto del trígono delimitado por los dos meatos y el cuello vesical, es el tracto de salida vesical, donde se ubica el esfínter interno, ¿sí? Después tenemos la uretra prostática con sus estructuras a la salida de ese globo, donde está la próstata rodeando en toda su circunferencia a la uretra. Y eso lo que hace en un paciente que tiene hiperplasia, que generalmente a partir de la zona de transición y demás, se genera una obstrucción al flujo. En la uretra prostática desemboca el verum montanum, como vemos ahí bien. Después de la uretra prostática viene la membranosa, que es donde está el esfínter externo, el esfínter voluntario, el esfínter por el cual uno puede contener. ¿Sí? Por último, bueno, no sale ya en la foto, pero está la uretra vulvar y la uretra peniana. Que pueden desarrollar patologías como estrecheces o estenosis, que pueden simular, digamos, una hiperplasia prostática benigna. Acá se ve en este gráfico un poco cómo se hace el crecimiento multinodular de la... Cómo se ve el crecimiento multinodular ahí de la próstata, ¿no? Esta es una próstata normal. Y acá vemos cómo crece, forma muchos nódulos la parte de transición. Cuando empieza a crecer sobre la vejiga, a obstruir los meatos, a que el músculo detrusor se empiece a hipertrofiar, hasta que en una fase, que ustedes después me van a contar cuál es, se descompensa y deja de funcionar. ¿Sí? Del otro lado, todo lo que ya hablamos que es normal. ¿Cuáles son las otras causas del síndrome obstructivo? Las estrecheces de uretra. Las estrecheces de uretra, pensamos, las tenemos que descartar o evaluar en pacientes que hayan tenido sondaje vesical, que hayan tenido enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Sobre todo gonorrea, es una enfermedad que puede dejar muchas secuelas sobre la uretra, y una de ellas es la estrechez uretral. Y el paciente joven que viene con un síndrome obstructivo misionar, a veces de larga data, y que vos le das alfa bloqueante o le das el tratamiento como si fuera una hiperplasia o una hipertrofia primaria de cuello, y no responde. ¿Sí? Después vamos a ver cómo evaluamos la respuesta o no, digamos, más allá de las clínicas del paciente. Bueno, después está lo que se presenta como hipertrofia del cuello vesical o hipertonía del cuello vesical, que se da más que nada en pacientes jóvenes. Son pacientes que vienen arrastrando ya desde que empiezan a tomar conocimiento, quizá desde la pubertad, un poco más adelante, de la forma de orinar que ve, que compara con los compañeros, con los amigos, que por ahí es más lenta, es distinta. La litiasis vesical, obviamente, siempre secundaria a la hiperplasia prostática benigna, también nos va a traer un síndrome obstructivo misionar a ponerse en el embudo en la salida de la vejiga y generar trastornos de flujo. Los tumores vesicales, ubicados en el flujo, que van a acompañar de hematuria, van a acompañar la disinergia vesico-esfinteriana, que es por definición, digamos, es la contracción del músculo detrusor a la vez que se contrae el esfínter interno. Entonces, no pueden orinar. ¿Sí? Bueno, el cáncer de próstata, por su crecimiento en sí, hoy ya no se ve casi por el screening, pero un cáncer de próstata avanzado, qué sé yo,
puede dar un síndrome obstructivo miccional. Y por último, bueno, los medicamentos que tienen que saber la distribución de los receptores en el cuerpo de la vejiga, la distribución de los receptores en lo que es el tracto de salida de la vejiga. ¿Para qué? Para saber qué medicamento le puedo dar al paciente y cuáles no, en pacientes que son prostáticos y demás. Bueno, ahí estamos hablando un poco de los medicamentos, ¿no? Lo que disminuyen la contractilidad de la vejiga. Principalmente, ¿cuál creen que de todos esos que figuran ahí, los de más común uso? Por ahí en las guardias, eso siempre les remarco a los chicos. Que van, el paciente de 70 años, prostático, sin controles, sin tratamiento, y va con un cuadro de dolor abdominal. AINES, sí, sumados a antiespasmódicos, exactamente, la buscapina, la que dan, tiene un cólico, hacer una buscapina, pumba. Listo, se le fue el dolor y volvió a las 3 horas con el episodio de retención aguda de orina. ¿Sí? Sobre todo si son pacientes que están ahí al límite con su micción y que no se han controlado, no se han tratado, o los que están en tratamiento pero igual están al límite y no se han operado todavía. ¿Cuáles son los que en la guardia se usan en la guardia y producen aumento de la resistencia del tracto de salida? O sea que contraen el esfínter, por decirlo así. De todos esos. El más representativo en una guardia. Todos salimos después y nos vamos a trabajar a la guardia, bueno, por lo menos tener algunos conceptos básicos, decir, no voy a hacer esto. Uno no pretende que sepan la estadificación de ninguno de los cánceres neurológicos, pero sí que tengan una idea de la patología que pueden llegar a encontrarse en una guardia. ¿Cuál creen que de ustedes que aumenta la resistencia del tracto de salida? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Uno sabe cómo es el mecanismo de vaciado, digamos? ¿Cómo se produce el mecanismo de vaciado? Hay una contracción del difusor Exactamente. por efecto muscarínico y relajación de la uretra por efecto alfa-1. Exactamente. Y si yo le doy simpático mimético, ¿qué pasa? Se contrae la uretra. Entonces el paciente que va con el síndrome gripal y le ponemos Curaflu, le ponemos Refrianec, le ponemos todo eso que tiene efedrina, pseudoefedrina o derivados, si es un prostático y tiene problemas, lo va a terminar de completar con esto. Y me pasa con muchos pacientes que veo en consultorio también, por ahí que llegan pacientes no tan viejos, pero sí jóvenes, no sé, 40, 50, que no tenían antecedentes de prostatismo ni nada y llegan a la consulta porque tuvieron como una prostatitis, un ardor, dolor, un polaquiuria tenemos y se le fue sola. Y vos le preguntás qué estuvo tomando y fui a la guardia por un cuadro gripal y me dieron Curaflu. ¿Sí? O alguno de sus acompañantes. Bueno, los diuréticos lo que hacen es generar poliuria. ¿Sí? O sea, el paciente consulta porque orina muchas veces. Hay que tener cuidados en estos, los que presentan poliuria, ya siempre pensando en una diabetes o en algo que no esté diagnosticada. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la clínica del síndrome obstructivo miccional? Esto se divide en dos grupos de síntomas. Los síntomas que caracterizan la parte obstructiva, que es la excitancia o dificultad para iniciar la micción. Es cuando el paciente llega, por ejemplo, ¿demora en arrancar el chorro o no? Y ahí es donde empiezan a ver las diferencias en los baños los viejos, o no tan viejos. Que van y vos decís, yo voy en 2 minutos orino y los veo a los otros y entran y salen. No sé si está bien, si está mal, bueno. Esa es la dificultad en el inicio de la micción. El flujo miccional, la disminución en la fuerza y en el calibre. O sea que el chorro sale más lento, sale entrecortado. Ejemplo es a los 20 años, corren carrera entre los amigos, a ver quién hace el agujerito más lejos, o orinan por un caño de 1 pulgada y a los 50, 60 se empieza a orinar por un caño de media o más chico. Y eso es lo que los lleva a la consulta. Bueno, el goteo postmiccional, cuando terminan de orinar, y el tenemos que es la sensación
de vacío incompleto, o sea, de quedarse con ganas de orinar y estar 1 o 2 minutos frente al inodoro esperando a ver si sale algo más. Parte de los síntomas obstructivos. Parte de los síntomas irritativos, la urgencia miccional, la prisa. Sienten que si no van a hacer pis, se orinan encima, y a algunos les ha pasado. La polaquiuria es ir frecuentemente, reiterada a veces. Se levanta a la mañana, va a hacer pis, tomaste 2 mates, a los 10 minutos, media hora, es lo que sucede en las infecciones urinarias. ¿Sí? Van a hacer, tienen urgencia, frecuencia aumentada. Y la nicturia es el hecho de levantarse a la noche. ¿No? Ya todos lo sabemos. Esto, a partir de estos síntomas, es que se hace una escala. Yo puse una escala acá, tengo una escala acá, pero es vieja, que es el IPSS, que es el International Prostate Symptom Score, que le agrega a todos estos síntomas una pregunta que es sobre calidad de vida. Y eso nos lleva a saber nos lleva a clasificar clínicamente el cuadro como leve, moderado o severo. De 0 a 7, de 7 a 21, de 21 a 35. Cada uno de los síntomas se pregunta cuántas veces ocurren en un día, en el día, y el paciente mismo lo puede ir respondiendo y hace la sumatoria de eso junto con lo que es la calidad de vida, y en función de eso se toman decisiones si medicar, no medicar o no, cómo seguir. ¿Sí? Más adelante puse la escala, ahora la volvemos a repasar. Al examen físico, ¿qué necesitamos saber? Estas son las características normales de una próstata normal. Ustedes van a detectar una próstata que va a tener 2 centímetros de ancho, si está en una próstata normal de un paciente joven, por 1,5 por 2 centímetros. No tiene que ser más grande que eso. Uno pone el dedo en el recto, lo mide así y lo mide así. Y en función a eso uno calcula el grado de hiperplasia que puede llegar a tener. El peso normal es de 20 a 25 gramos. La consistencia tiene que ser duro-elástica, no es como tocarse la nariz. ¿Sí? La punta de la nariz, esa es la consistencia de la próstata. Algunos han tenido por ahí oportunidad de captarla, otros no, bueno. Pero para que tengan una idea, la superficie generalmente es lisa, homogénea, no se palpan granos de error, no se palpan dureza, no se palpa nada. Lo que sí se puede palpar, y lo puse acá por ahí, es el surco. Uno toca el surco o sea, toca un lóbulo, lo revisa, pasa por el surco y después, si ya no se toca el surco, esto está hablando de que se está agrandando la próstata. Los límites, bueno, son precisos, regulares, no tienen irregularidades. No es dolorosa al tacto la próstata y es un órgano que se puede mover. Si presenta dolor, tenemos que pensar en una prostatitis o en un proceso inflamatorio agudo crónico. Si presenta alguna irregularidad en su superficie, tenemos que pensar en un tumor. ¿Sí? Y después, en función de estos datos, la ecografía y demás, la hiperplasia la podemos clasificar en grado 1 cuando tiene entre 25 y 50 centímetros cúbicos, grado 2 cuando tiene entre 50 y 75, grado 3 de 75 a 100 y grado 4 más de 100. Y esto tiene una implicancia en el tipo de tratamiento específico, ¿no? Nadie se lo va a ver, pero implicancia en el tratamiento que uno le va a aplicar al paciente, el tipo de cirugía que le puede ofrecer. ¿Sí? Dentro de los estudios complementarios, siempre, obviamente, un análisis de orina con un cultivo. Yo lo pido de rutina, en la realidad no es que pido el sedimento, viene, le veo el sedimento, tiene los cositos, empiezo a pedir un cultivo. Siempre hay que evaluar que no haya algún bichito o algo raro ahí dando vuelta y que no haya hematuria. ¿Sí? ¿Qué se llama microhematuria? ¿Leyeron? ¿Ya vieron? ¿Cursaron? ¿Más de 3 en qué? ¿En qué paciente? ¿En los hombres?
Más de 3 ya es hematuria, microhematuria. No de nuevo. No es para que no. Depende de la edad del paciente, ¿sí? ¿Está? En pacientes mayores por ahí puede haber más glóbulos rojos por su próstata, por su... bueno, estudiar la función renal siempre, urea creatinina, controlar eso. Siempre se agrega un hemograma, siempre... ¿sí? El PCA normal, en general, o el concepto es menor de 4, chicos. ¿Sí? Siempre está la campana de distribución de Gauss, el que siempre está por debajo de 1, y el que se sale de la campana de Gauss está por debajo, por encima de 4, pero no significa cáncer. Pero si uno va a la literatura, el PCA normal es menor de 4. Entre 4 y 10 hay toda una escala de grises que no sabemos los motivos, pero puede estar elevado. Por el agrandamiento de la próstata, por un tacto rectal, por una prostatitis crónica, por una prostatitis aguda, por andar en bicicleta, moto, a caballo, por el apoyo. Entonces, entre 4 y 10 no tenemos que salir corriendo a buscar a ningún oncólogo, sino que tranquilizar al paciente, decirle que está dentro de un rango que está por fuera de lo normal, pero no es para que se vuelva loco, se vaya corriendo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que va al laboratorio. Después está la ecografía siempre con un residuo, o siempre midiendo pre y postmiccional. Y en Neuquén, una zona, o en el Alto Valle, digamos, una zona que tenemos bastantes tumores renales. ¿Sí? Siempre pedirle una ecografía reno-vesicoprostática, no quedarse con la ecografía vesicoprostática solamente. ¿Sí? Porque van a encontrar algo alguna vez. No se sabe por qué, pero nosotros como grupo, con los chicos que trabajo, con mis colegas, operamos, no sé, por ahí dos tumores por semana, no yo solo, ¿no? Sino que nos toca operar entre hospital o clínica o 3, y tengo una estadística alta de nefrectomías acá, parciales, radicales, bueno. Y por eso siempre insistimos en hacerle la ecografía renal, ¿sí? También, o sea, porque por ahí uno dice, bueno, yo necesito ver el residuo, no le pido, no cuesta nada, lo miran y ven. Tenemos una estadística alta. Se cree por ahí que pueden llegar a ser los órganos fosforados o los derivados del petróleo en la zona que estén, pero bueno, nadie se ha dedicado a estudiarlo ni a evaluarlo. No así por ahí con el cáncer de próstata. El cáncer de próstata acá tenemos muy poca frecuencia, y en Buenos Aires o en la zona de Pampeana tenemos mucho más. Allá por ahí hacen 2 prostatectomías por semana, y nosotros acá tenemos que hacer una cada 6 meses. O sea, no es la misma. Bueno, entonces la ecografía siempre pedirla con pre y post. ¿Sí? El residuo postmiccional normal en pacientes menores de 50 años es 0. El residuo postmiccional patológico en mayores de 50 años es más del 10%. Entonces, si no tenemos el pre y el post, no sabemos si creerle o no al ecografista. Si el ecografista me dice, le quedan 50 mililitros, pero si nada más, y antes tenía 100, eso es el 50%. ¿Está? Siempre ver el residuo. El residuo es menos del 10% para mayores de 50 años. ¿Sí? O sea, se acepta como fisiológico. Cuando supera el 10 ya. Y por último, no sé si han visto algunos, en el hospital no tenemos, no nos está funcionando el equipo, pero bueno, lo que se hace es, para valorar el volumen del tiempo, se llama flujometría miccional. Es bien específico nuestro, de los urólogos, y lo que hace es medir volumen en tiempo conectado a una computadora y una balanza. Hay determinados parámetros, como hay en otras cosas, y vos decís, bueno, tiene que orinar tanto en tanto tiempo, entonces me da el Qmax de esto, y nada, para que sepan que existe un estudio hidrodinámico, ¿sí?
el estudio dinámico sirve para eso. Porque no me puede diferenciar la flujometría cuando hay una curva patológica, porque es una curva, digamos, plana o chata, o no responde a los parámetros normales, es si el problema es la obstrucción del tracto de salida o el músculo que no se contrae. ¿Sí? Porque, entonces ahí avanzamos sobre el estudio hidrodinámico, que medimos presiones y demás. Pero ya es información para que tengan, no para que. Bueno, este es el cuestionario, que es el anterior, lo tengo que cambiar. Pero ven que hacen preguntas sobre los distintos síntomas irritativos o obstructivos. El paciente responde, se le da la suma y abajo acá debería agregar el de calidad de vida. Si está conforme, si está satisfecho, no satisfecho, ni. Sumamos los puntos y sacamos una escala. ¿Sirve para qué? Para saber clínicamente cómo está el paciente. Uno lo hace mentalmente generalmente y para comparar estudios, para poder sobre drogas, sobre tratamientos, para ver, básicamente para esas cosas. Para que todos hablemos del mismo idioma. Y bueno, ahí va, de 0 a 7 puntos, leve, de 8 a 19 moderado, de 20 a 35 SB. Según el IPSS lo clasifica de una manera. O sea, tiene ese puntaje. Bueno, complicaciones de la hiperplasia prostática benigna. La retención aguda de orina. ¿Sí? De un día para el otro, el paciente se levanta y no puede orinar. La insuficiencia renal, es la falla de los riñones. ¿Por qué hacen insuficiencia renal los pacientes que tienen un síndrome obstructivo miccional? Exactamente, no vacían, refluye, aumenta la presión intrapiélvica, digamos, y eso hace que no puedan filtrar bien, empiezan y hacen una insuficiencia renal crónica obstructiva, posmiccional. Siempre pensar en esos pacientes, los pacientes prostáticos, por ahí, con los pacientes mayores que vienen con urgencia, con incontinencia, con pérdida de orina. Y es una indicación absoluta de cirugía, ¿sí? Un paciente con insuficiencia renal obstructiva se tiene que operar, no le podemos dar tratamiento médico que va a repetir el cuadro, ¿sí? Bueno, después las infecciones urinarias, todo lo mismo, ¿no? La retención crónica nos lleva a la predisposición a tener infecciones. La próstata es un órgano de difícil penetrancia antibiótica, le damos tratamientos prolongados, le damos todo, pero siempre queda algo por ahí dando vueltas o no. La retención crónica de orina nos lleva también a la formación de litiasis vesical por la sedimentación de los cálculos, ¿sí? La sedimentación de la precipitación de los sedimentos que forman los cálculos, ¿sí? La litiasis vesical es a punto de partida de ahí, distinto a lo que es la litiasis renal. O sea, no tienen la misma fisiopatología. Y después los episodios de macrohematuria reiterados. ¿Sí? Orinan con sangre, lo estudian, no tienen tumores, no tienen nada. Bueno, si repite, no le queda otra que operarse de su próstata. Estrategias terapéuticas. ¿Cómo tratamos a los pacientes con hiperplasia prostática benigna? Bueno, básicamente básicamente el inicio del tratamiento médico, sacando la insuficiencia renal obstructiva, lo empezamos cuando empiezan a tener síntomas y tienen la indicación es cuando tienen alguna complicación. Retención crónica de orina, ¿sí? Episodio de infecciones, hematurias, ahí es cuando uno le empieza tratamiento médico, porque quiere evitar a largo plazo las complicaciones. Excepto que tenga una insuficiencia renal no va a empezar tratamiento médico bajo ningún punto, sino que hay que operar. Entonces, el paciente que
puede estar muy sintomático, pero no tiene complicaciones, o sea, no tiene retención crónica de orina, no ha tenido episodio de infección, no ha tenido episodio de sangrado, no tenía... Si el tipo está bien con la forma de orinar, no hace falta medicarlo. ¿Sí? Es una cuestión de calidad de vida. Si te dice, ¿está conforme con la forma de orinar? Sí, bueno. Y no es lo mismo una persona que tiene una nicturia por 2, que se levanta, orina y se vuelve a dormir, o aquel que se despierta, orina una vez y después no se puede volver a dormir, al otro día anda medio pelotudo. Entonces, ese te va a pedir que lo mediques y el otro te va a decir, no me molesta. ¿Entiendes? Entonces, la indicación del tratamiento son las complicaciones. O sea, que empieza a tener algunas complicaciones. Si no, no hace falta, no es necesario. O que su calidad de vida no sea buena. O que él esté conforme con la forma de vida. 3 grupos de drogas. Alfa bloqueantes es la primera línea, chicos, siempre. No hay otro. Después podemos asociar los otros, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, pero la primera línea de tratamiento y con lo que el paciente va a sentir mejoría clínica inmediata es con los alfa bloqueantes. Los alfa bloqueantes tienen los alfa bloqueantes iniciales, como la doxazosina, la terazosina, que no son alfa selectivos a nivel prostático y producen hipotensión ortostática. ¿Sí? Por eso siempre los damos a la noche. Y en especial la terazosina, que es una de las más comunes que tenemos acá en el mercado, la titulamos, empezamos con medio comprimido durante un tiempo y después lo pasamos a 1. La dosis estándar es de 5 miligramos. ¿Sí? La tamsulosina es otro alfa bloqueante, pero ya específico de la próstata, tiene menos probabilidad de producir hipotensión, de todos modos algunos pacientes la manifiestan la hipotensión. Por eso también se da a la noche, no durante el día. Porque si el paciente se acuesta, si el paciente anda deambulando, se va a caer, se va a dar golpe. Entonces, después, en función de la respuesta a los alfa bloqueantes y demás, si el paciente quisiera mejorar más la forma de orinar o tiene una próstata mayor de 50 gramos y quisiera, aparecen los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que es el famoso finasteride y el dutasteride. El finasteride es el que primero salió, pero es el que más efectos adversos tiene por ahí. Yo no lo uso casi nunca porque les produce disminución de la libido y alteraciones en la función sexual, pérdida de interés, disfunción sexual y demás. Entonces, pacientes jóvenes, por más que tengan próstata grande, lo ofrezco a veces, pero no es un tratamiento deseable. Hay algunos pacientes, ojo, los efectos adversos son hasta un 30%. Entonces, por ahí tenemos un grupo que se va a beneficiar, pero bueno. Y el dutasteride se desarrolla después a punto de partida de que por todos los efectos adversos que tenía el finasteride y supuestamente tiene menos efectos adversos. Y el finasteride es el que se usa también hoy por hoy en dosis de 1 miligramo para el crecimiento del cabello. Y después están los descongestivos prostáticos, estos que puse acá. Son algo como unas hierbas, que es el Pythium africanum y el Serenor repens. Lo van a ver. Se venden por receta, son farmacológicamente aceptados, pero no se sabe bien el mecanismo. Salieron en algún momento en un estudio, dijeron, mirá, che, esto desinflama. El paciente joven es capaz que anda, pero bueno, no tenemos el mecanismo de acción tampoco. ¿Sí? Bueno, acá está hablando de un poco de cómo es el tratamiento médico, las drogas, la terazosina, la tamsulosina. Cómo es el mecanismo de acción, por eso si uno lo que hace es relajar el tracto de salida al momento que se forma el embudo provisional, los alfa bloqueantes. Por eso si uno le da un simpático mimético a un paciente que tiene problemas de próstata, al contrario, se contradicen y no sabe qué hacer el señor y después deja de orinar. Finasteride, que es el que bloquea la conversión de testosterona a dihidroepiandrosterediona, la disfunción sexual en un 15 o 20%, disminución de la libido. Bueno, la disminución del volumen eyaculado tengan presente que puede suceder también en los que tienen alfa bloqueantes,
en realidad no tienen una disminución en el volumen, sino que tienen eyaculación retrógrada. Los pacientes que toman alfa-bloqueantes, al momento de tener eyaculación, queda entreabierto el cuello y en vez de salir para adelante el semen, cae hacia la vejiga. Y esto es después el descongestivo prostático, el Serenova y el Pygium africano, que ya les dije, es algo así como ir a la herboristería, me parece. Me da la sensación, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿cuándo trato a un paciente quirúrgicamente? Cuando tienen retenciones agudas de orina, que ya estaban en tratamiento. Tiene una retención aguda de orina y no estaba en tratamiento médico, le inicio tratamiento. Cuando los síntomas son intratables, le ponen alfa-bloqueante, igual sigue con una escala alta del IPSS, de más de 20, y bueno. Cuando presentan infecciones urinarias recurrentes o persistentes, ¿sí? En el primer episodio de infección urinaria lo que hago es empezar el alfa-bloqueante. Digo, vos tenés problemas de vaciado, por eso tuviste la infección. Cuando ya se recurren, van a cirugía. Los episodios de sangrado persistente, la macrohematuria se da por ruptura de los vasos del cuello, que al crecer la próstata se congestionan y ante esfuerzos y eso se pueden romper y sangrar. Bueno, los cambios de las reuniones en uretra hablamos de una retención crónica de orina, ¿no? Que lo lleva a insuficiencia renal. ¿Tá? Que está más abajo, insuficiencia renal, el residuo elevado que tiene que ver con esta retención crónica que va en aumento y que termina en la ureterohidronefrosis y la ira, la insuficiencia renal crónica. O cuando tienen un Qmax, que es el flujo urinario que se saca de la flujometría, menor de 5 mililitros por segundo, también tiene indicación de cirugía. En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, el gol estándar es la RTU, la resección transuretral, hace muchos años. Se instaló como, tiene una desventaja inicialmente que se hacía con energía monopolar. La energía monopolar usaba un líquido que se llama glicina para poder resecar la próstata, para poder achicarla por dentro de la uretra, para hacer una resección endoscópica. Esa glicina se absorbe y puede producir insuficiencia renal, hiponatremia, edema cerebral, un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces limitaba ese gol estándar a próstatas chicas, próstatas de 50, 60, 70 gramos, porque vos no podías trabajar con esa glicina más de una hora. Ya visto que en una hora no podías sacar más de 60 gramos. Entonces, si vos tenías una próstata de 80, de 90, de 100, no la podías hacer endoscópica, no deberías hacer endoscópica porque no vas a tener los resultados que uno esperaría. A partir de las energías que se desarrollan y demás, hoy por hoy pasa a ser la energía bipolar, el estándar, el gol estándar para la resección transuretral. No tiene límite de tiempo, porque lo que se usa para resecar es la glicina, la solución fisiológica, e isomótica con el plasma, consecuencia, lo que se absorbe no pasa nada. Con el tiempo dirás si sigue siendo el gol estándar o no. De todos modos, se resecan próstatas de hasta 100 gramos, porque más volumen, más tiempo y hay poco, no podés estar más de 2 horas en un quirófano haciendo una RTU. Entonces, bueno, después vienen otro tipo de cirugía, se desarrolla el láser y la enucleación bipolar. Bueno, información solamente. Bueno, el efecto adverso es como en los alfa bloqueantes, la eyaculación retrógrada, de sacar el sostén a sacar el cuello. ¿Sí? Hay el dibujito más o menos de cómo se hace una resección transuretral. Podría haber puesto un video, pero bueno. Se mete uno por la uretra, va hasta la próstata y con un alza va sacando lonjas de próstata, ¿sí? Después la aspira y la saca toda y deja una sonda puesta. Un poquito de otros procedimientos. Bueno, una incisión transuretral es como una
cervicotomía o prostatotomía, existe el láser, existe la ablación por radiofrecuencia, por insuflación de agua. Hay muchos métodos, ninguno 100% probado. Sí, lo que se está avanzando hoy mucho es con la energía láser y la nucleación láser o la nucleación bipolar. Que con otro tipo de técnica, lo que no se resecan lonjas, sino que se diseca sobre la cápsula y sobre el adenoma, metiendo el adenoma entero dentro de la vejiga, por vía endoscópica, por adentro del cáncer. Eso hace, después lo tienen que morcelar, tiene un equipo que se mete por el tiro también, morcela eso para poder sacarlo, si no tienes la próstata de 100, 200, 300 gramos dentro de la vejiga, o la haces un tajo o la sacas de alguna manera. Bueno, eso es lo que está en boga ahora, no es el estándar todavía. Y después, bueno, la cirugía convencional, algunos han podido ver, se han contado por el hospital, la adenomectomía prostática, por sus diferentes vías, transvesical, prevesical, perineal. Esa fue y seguirá siendo estándar en próstatas grandes, pacientes jóvenes o no tan jóvenes, que no tienen comorbilidades, o sea, sigue teniendo su indicación y su vigencia, ¿no? Más si están asociadas por ahí a divertículos vesicales o a cálculos, o a, sangra más, es más riesgosa, pero bueno, la verdad que la solución definitiva hasta ahora, porque todos terminan queriendo reproducir lo que se hace con la adenomectomía, todos los métodos. La que te da resultados 100% es la adenomectomía. ¿Qué más? Bueno, los efectos adversos de la adenomectomía puede ser algún grado de disfunción, incontinencia, sangrado y circulación retrógrada, como toda la cirugía de próstata. ¿Sí? Eso lo que muestra ahí es una nucleación con láser. Lo que hace es, esto es la uretra, lo que hace es meterse por la cápsula y meter el adenoma acá y después esto cae acá. Lo va despegando y lo va empujando por acá. Y después tenés que meter un aparato por acá y agarrar eso y morcelarlo. Nada, después vienen otros que le inyectan agua caliente, no me acuerdo cómo se llama el método ese de nada. Hay para todo. Ven acá en la foto está cómo se cayó el adenoma. Acá, lo que queda acá es la cápsula. Nada, información para que tengan. Y nada más. Bueno, dudas, preguntas, quieren charlar algo, quieren aprovechen, pregunten, desásnense. Dos consultas. ¿El uso de solifenacina ustedes lo recomiendan o no lo recomiendan? ¿Para qué? Para más que nada los síntomas vegetativos. Porque en el tiempo que yo estuve en la rotación, hay muchos pacientes que estaban con mucha urgencia miccional y algunos estaban con un residuo miccional medio border, ya para sondar. Entonces primero intentaba darle 5 miligramos de solifenacina y ver cómo andaba, pero medio que también te corre el riesgo Se va a terminar con la restricción. Existe el uso de la solifenacina, viene combinada la solifenacina con la tamsulosina, dosis de 6 miligramos y 0,4, pero ya se usa más en pacientes mayores y que tienen urgencia e incontinencia, pero sin residuo. Yo no le daría solifenacina a un paciente con residuo, o solifenacina sola. No, yo estaba con Tamsu. Con Tamsu y solifenacina. El tema es que vos le favoreces la urgencia o le quitas la urgencia, pero le aumentás la retención, le aumentás las infecciones, la litiasis. Ese es un paciente para cirugía. Pero hoy por hoy se ve mucho paciente mayor con un síndrome irritativo mixto, digamos, con una terazocina y tamsulosina para todo el mundo. Y bueno, si tenías urgencia, aguantátela. Y después de unos años de estudios, se ha visto que la vejiga tiene ese componente de hiperactividad, así como la mujer tiene su incontinencia orina de urgencia por inestabilidad del detrusor, el hombre tiene un componente a punto de partida del prostatismo de esa inestabilidad y se ve mejorado con el tratamiento mixto. Pero siempre sin residuo, ¿no? Bueno, algo quería yo con... Pregunta de examen. Me quedó una duda con el valor de la hematuria. ¿Cuál era? Sí. ¿De la micromaturia? Tarea para el hogar. Averiguan
¿cuánto es la micromaturia patológica para mayores de 50 años? Porque no es lo mismo un paciente menor de 50 años que uno mayor. ¿Cuánto se considera normal? El paciente prostático puede tener más glóbulos rojos en la orina que un paciente no prostático. ¿Sí? Tenemos que saber lo normal para saber lo patológico. Siempre. Pregunten, aprovechen. Cuando vayan a las cursadas, cuando vayan a las rotaciones, es momento de equivocarse, es momento de preguntar boludeces, es momento de... Porque si no, no. Lo que se llevan ahora es lo que después les queda. Después hacen su especialidad siguen su curso por donde fuera, pero ya les digo, todos salimos a la facultad, algunos tienen la posibilidad de hacer una residencia, otros no, y todas estas herramientas les sirven para subirse a una ambulancia, para estar en una guardia de un hospital, para estar en una guardia de una clínica, y sobre todo urología, que es el 30%, siempre le digo, le rompemos la bola con eso, el 30% de la patología de guardia es urológica. Entonces, llévense los conocimientos básicos, no se lleven la estadificación del cáncer de próstata, no se lleven la estadificación de... Pero sí cuando pensarlo, cuando sospecharlo, léanse el manejo del priapismo, léanse el manejo de la retención aguda de orina, lean, porque eso es lo que les va a servir en la práctica. ¿Sí? Después si hacen urología, bueno, bienvenida, pero si no, por lo menos tienen herramientas para manejarse, la infección urinaria, los sedimentos, cuando un sedimento es patológico, viene a la guardia, yo termino viendo 10 millones de pacientes que tenían doble leucocito y le dijeron, no, usted tiene una infección urinaria porque decía que la debía. Bueno, con antibióticos y resistencia y la madre del coche. Doc, yo tengo una duda con respecto al reflujo urinario en mujer. Sí. La principal causa puede ser que sea congénita. ¿El qué? El reflujo. ¿El reflujo? Sí. De hecho, resuelve con el crecimiento. Les dan profilaxis y habitualmente, hasta donde me acuerdo, yo no hago uropediatría, pero a los chicos, sobre todo a las mujeres, cuando se diagnostican, los dejan con profilaxis con alguna cefalosporina y los van controlando hasta no sé bien hasta qué edad, pero resuelven con el crecimiento, arman la válvula antirreflujo, digamos, o la porción intramural de la vejiga que evita que se refluya y que haga infecciones. ¿Y en mujeres adultas cuál es la causa? En la mujer adulta y la vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica a punto de partida de lesiones medulares, de politrauma, o las vejigas neurogénicas de mujeres diabéticas, retencionistas crónicas, hacen vejigas grandes, mega vejigas, orinan con valsalva, las mujeres mayores sobre todo, por ahí no tienen reflujo, pero las abuelas y eso que vos decís, le sacamos la sondita y no puede orinar, bueno, sentada, porque acostada no puede orinar nunca porque siempre hacen fuerza con la panza para orinar, para darle el estímulo. ¿Sí? Aprovechando eso, leyeron el caso y... Está complejo. ¿Eh? Está complejo. El caso del ABP, ¿cómo le llaman? ¿Qué caso? ¿De Perdina? No, el ABP, ¿lo leyeron o no? Sí. ¿A partir de dónde tienen que intervenir en el caso ese? Porque ahí, desde lo urológico al menos, yo lo leí nada más, es la primera vez que participo en un taller. Ustedes leen que tienen que se da la participación a partir del manejo prehospitalario, intrahospitalario, si le pusieron una sonda o no pusieron una sonda. Se van a dividir en grupos y cada grupo va a tomar una esfera, pero todavía no tenemos qué le toca a cada grupo. Por el momento es participar en un todo, en un total, y después cada uno va a desarrollar más un área. Quizás en el prehospitalario, el traslado, el intra. Está bien. Porque ahí es un concepto general de todo más o menos, en la semana, para Bueno, lea lesiones medulares. Está constipado y no puede orinar, está cagado. Cuidado más el celular que... En el residuo postmiccional, lo normal en menores de 50 era 0 y a partir de los 50 te hacía ruido a partir del 10%.
residuo, hasta los 50 años, Sí, cero. cero. No debería haber residuo. Y más allá de los 50, paciente prostático, hasta un 10%. Ah, bien, hasta un 10%. Después ya Hasta después va jugando con eso, ¿viste? Si tiene un 12, cosas, si le pidió más, le pidió menos. Pero sí. Profe, yo tengo una duda. Me quedó ahí picando el tema de que usted dijo que empezamos el tratamiento cuando el paciente nos dice algún síntoma que ya repercute en la calidad de vida. Pero, por ejemplo, una persona que diga como usted, que está 2 minutos, 2 3 minutos en el IPF y ve cómo pasan al lado y él está ahí todavía. Sí, Pero él dice que no le repercute y que se la aguanta. no le molesta. Eso no sería para nosotros un ítem de decir, che, a este tendría que empezar con por lo menos alfa 1. ¿Tiene insuficiencia renal? No, ¿Tiene infecciones? no, ¿Tiene litiasis? no, ¿Tiene sangrado? no. ¿Tiene retención crónica de orina? Mientras no tenga complicaciones, aunque esté 4 o 5 minutos, nosotros, él dice que no. Ah. Un flujo, bueno, 4 o 5 minutos como mucho, ¿no? Bueno, Pero, bueno, sí, extremo. pero no, si no tiene complicaciones, Pero no dice que le cueste iniciar el chorro, que disminuye el calibre y la pero fuerza no del le chorro. afecta la calidad de vida. Si le afecta, o sea, Bien. porque esa también es otra, si le afecta la calidad de vida, por más que no tenga complicaciones, el inicial no bloquea. Ahí si él quiere medicarse por eso. Sí, obviamente. Sí, eso es calidad. Por eso la pregunta que no tengo ahí, pero lo encuentran en cualquier lado, el IPSS. ¿Qué es calidad de vida? Sí, porque no es lo mismo el chacarero que mea en cualquier lado del campo, que si tiene poliuria, ponele, o polaquiuria, que el que tiene que estar en atención al público en cosas. Si tengo que ir cada 5 minutos al baño, me muero, porque no puedo atender a nadie. Entonces, por ahí, ellos no tienen complicaciones, no tienen retención, no tienen cosas, pero sí le altera la calidad de vida. Entonces, en esos pacientes los medicamos, sí. Lo otro serían que las complicaciones son como indicación de sí o sí empezar. Porque hay pacientes que te vienen y te dicen, no, yo orino fantástico. Y viene con una eco que tiene residuo, viene con litiasis en la vejiga, viene con... Entonces, sí, no, vos tenés que empezar tratamiento médico. Te queda el 50% de residuo, flaco, no podés estar. Por más que sienta que orina fantástico. Ahora hay que dejarlo que se convenza, porque si no después... ¿Qué es eso? La legislación. Ah, muy bien. ¿Usted fue la encargada? No, por allá ven. ¿Qué más quieren preguntar? ¿Quieren saber algo? ¿Quieren hacer urología? Una sola pregunta, una duda. El tema de la prostatitis tratamiento, porque las guías dicen ciprofloxa y TMS y ya todos te dicen bioresistencia. Un montón. Y hay algunos que te dicen que uses cefaloprimera más amplioclenta, pero yo estoy dando doxiciclina. ¿Doxiciclina para la prostatitis? No. Vi un muchacho que No, ahí tendría otra cosa. okay. Tendría un síndrome uretral, tendría una clamidia, un micoplasma, pero no una E. coli. Hay mucha resistencia, siempre depende de la epidemiología local. Acá nos han sacado la cipro de todos lados. Es una realidad, hace años atrás usábamos cipro. Te iba a hacer una citoscopía, 400 de cipro. Te iba a hacer esto, 400 de cipro para todo el mundo. Incluso se iban a la casa, por ahí se llevaban alguna dosis porque veías que estaba congestivo y qué sé yo. Ya hace varios años nos acostumbramos a no. Para bajar esa resistencia se usa mucho céfalo, que es para cubrir piel. Lo que dicen las guías, en realidad, la guía americana y la guía europea, cuando le vas a hacer un procedimiento o lo que fuera, con céfalo sería suficiente si está todo en orden. Pero sí, la primera elección, si vos lo tenés documentado con el germen, el que sea, y es sensible, siempre es la quinolona. Porque es la que mejor penetrancia tiene, y el Bactrim. Y después seguimos con los otros. Si tenés resistencia a la cipro y cosas, se va a tener que comer 30 días de Octamox, se va a cagar. Como acá en viaje, si come yogur, lactobacillus y todas esas cosas. Pero sí, son largos los tratamientos, son de 30 a 60 días porque es difícil penetración. Es muy difícil. Yo siempre les digo, discuto con los infectólogos, ya nos pusimos de acuerdo con los infectólogos del San Agustín. Toda infección urinaria en el hombre es una prostatitis hasta que se demuestre lo contrario. Siempre hay que pensar que es prostatitis.
Y más si lo documento, por más que tenga pocos síntomas, o sea, muchos síntomas, oligosintomáticos. Y a ese paciente siempre hay que ponerle alfa-bloqueantes. Pues si hizo una infección, hay que pensar que tiene un trastorno vaciado. Y ya le queda. ¿Por cuánto tiempo le pones alfa-bloqueantes? Permanente. Ah, permanente. Lo dejo. Lo dejo y lo controlo a los 3 meses, 6 meses. ¿Por qué hizo la infección? Claro, no sabes. Porque tiene algún trastorno vaciado. O tiene relaciones sexuales anales. Sin preservativo. Esa es la otra. Bueno, no me dieron ni un mate, nada. Está frío el mate. Lo miramos. Yo lo hice así, estuve ahí. ¿Ah, sí? Ah, no está. Estaba Bueno, concentrado. estaba concentrado en la clase. Hay una clase, ¿dónde está la chiquilina que estuvo el otro día? ¿Dónde está? ¿Tu compañera? No, la compañera de ella. ¿Cómo se llama? Acá. ¿Yo? Sí, vos. No te veía. ¿Cómo era tu nombre? Melanie. Melanie, hice una clase. Hola, ¿esa la pones a disposición de todos? No. O sea, no, pero no, la suben a un grupo. Sí, lo podemos Ah, subir. sí, sí. O sea, el link del campo. El link del Canva, bueno, muy linda. Léanla porque está bien encaminada, bien enfocada, tiene los conceptos básicos y es bien entendible. ¿De qué tema? Si le iba a usar, de hiperplasia. Si le iba a usar, pero después dije no. Pero no, está muy linda. Compartir No pregunté el de Canva. parcial. No, la verdad que está re linda la clase esa, ¿sí? Sí, me encantó porque aparte viene bien ordenada, bien clasificada, todo. Bueno chicos, si no quieren hablar de más nada, se pueden ir. Espero no se hayan aburrido mucho. Jamás. Es un embole, la tecnología, pero bueno.